Es director de cine, productor y guionista. Desde 2013 es director de la Cineteca Nacional. Estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. En 1982 dirigió su ópera prima La Víspera, historia escrita por él, por la que recibió el Ariel al mejor argumento original. Acreedor a diversos premios en el mundo cinematográfico. En 1987, su cinta Los días difíciles obtuvo el Ariel y la Diosa de Plata al mejor argumento original. Hoy es un día maravilloso porque nos dejas acompañarte en esta noche perfecta y la vamos a hacer más perfecta para ti hoy en Palabras Mayores porque quiero platicarte que vamos a entrevistar al doctor Alejandro Pelayo Rangel, un personaje de México que tienes que conocer. ¿Ya viste dónde estamos? Acompáñame, esta es la Cineteca Nacional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Dore Ferriz y sí, México tiene grandes personajes y nosotros tenemos la oportunidad de llevárselos hasta su hogar. Hoy nos encontramos con el doctor Alejandro Pelayo Rangel. Señorón, gracias por recibir esta entrevista. Gracias, Dore. ¿Cómo está? Muy bien, muy a gusto. Qué bueno, qué bonito le ha quedado aquí. Está precioso. Pasamos a unas salas. Sí. Las tiene tan cuidadas. ¿Qué tan difícil es llevar la Cineteca Nacional? Bueno, imagínate, la Cineteca empezó siendo 2 salas. En aquella que se quemó. La Cineteca tiene 43 años, se fundó en 74, entonces imagínate ya cuántos años. Entonces empezó con 2 salas, una sala que se llamaba Fernando de Fuentes, 400 lugares, Salón Rojo 100 lugares, y esa se nos quemó con un problema de nitrato en 82, y luego se pasó acá a la Cineteca y había 4 salas. Esto era la Plaza de los Compositores, y estamos hablando de 84, cuando se pasa aquí la Cineteca, y ahora en el 12 se hizo la obra esta grande y ya contamos con 10 salas. Qué Imagínate. maravilla, no, 10 salas y aparte 10 salas divinas. Sí. Usted lleva toda una vida tan interesante y yo quiero empezar por su infancia. Y me imagino que su infancia fue un poquito dura, sobre todo cuando viene el divorcio de sus papás. Sí, cómo no. Y yo quisiera saber cómo fue para usted este dolor a esa edad y esa visión. ¿Cómo salió adelante? Mira, yo era muy chico realmente. O sea, cuando viene la separación, mis papás, yo tendría pues, como 9 años, 8, 9 años. Entonces, bueno, de repente, pues ya no está papá en la casa. O sea, uno en esa edad, como que ves las cosas, pero no le das una profundidad más allá de lo que es. Mi papá ya empezó a trabajar mucho desde aquella época y yo lo acompañaba, ya sabes, es que el papá de los sábados, entonces me llevaba a sus programas, me acuerdo muy bien, por ejemplo, en aquella época grababa Calimán, el hombre increíble. Sí, no, hombre. bueno. Entonces yo lo acompañaba a sus grabaciones de Calimán en Radio Cadena Nacional, ahí por el centro, por Ayuntamiento, por ahí, cerca de la W. Okay. Entonces me acuerdo, me compraba mis cuentos, él, de esos de La Pequeña Lulú y de Archie, y yo me ponía a leer mientras él grababa, entonces indirectamente estaba yo oyendo cómo se grababa, todo eso. Entonces siempre fue, los sábados para él eran día de trabajo, entonces yo lo acompañaba a su trabajo y luego ya íbamos a comer juntos y en la tarde ya me dejaba en la casa. Así fue, entonces no sentí yo tanto esta cuestión del trabajo, siempre lo seguí viendo. Claro, porque al final, ¿no? Sí, Estuvo presente, papá sí, presente, sí, mamá presente. sí. Luego mi mamá, te cuento, se casó con el entonces un senador de la República, el senador Higinio Paredes Ramos,
y nace mi media hermana, que es Beatriz Paredes. Entonces, fue como normal. Entonces, claro, ya te imaginas el cambio, ahora sí que sin escalas, de vivir en el centro, porque esto que te cuento con mi papá, vivíamos en la calle de Victoria, cerca de Valderas, Victoria, Valderas, cerca de Ayuntamiento, por ahí, y después ya triple salto mortal a Polanco, No, bueno, ¿verdad? ya, Allá no. con el senador Y Paredes. sin segundo piso, y sin Y sin segundo segundo piso. piso. Entonces, fue así como muy natural estos cambios, digamos, ¿no? ¿Y la convivencia con Beatriz? Muy buena desde siempre. O sea, yo te diría, yo tengo solo dos medias hermanas. Una por el lado de mi papá, Rosita Pelayo, y otra Beatriz, por el lado de mi mamá. Y con Rosita no la veo, nunca la vi. Le llevaba yo muchos años. Claro. La diferencia con Rosita era como de 15 años. Y en realidad fui hijo único, porque Claro. les llevaba muchos años a mis hermanas, a mis medias hermanas. Entonces, digamos, mi favorito, digamos, entretenimiento favorito era el cine. Entonces, me la pasaba yo en el cine solo, viendo la misma película. Hay películas que vi 10 veces. ¿Cuál es su favorita? No favorita, ahorita ya no, pero Ya en no. aquella época Sí. había una película, te estoy hablando de 12 años de edad. Ay, Se no. llamaba Que viva la juventud. Es una película de 1957 con Yolanda Varela, de quien estaba yo muy enamorado de chiquito. Ya le iba a preguntar de qué va la Claro. película, pero ya entendí Ya por qué la entendiste. veía. Era de jóvenes, Ok. jóvenes universitarios del Poli, de la UNAM, canciones, Andy Russell, Yolanda Varela, resortes, y era de fútbol americano. Pero Yolanda Varela, qué barbaridad. Entonces, tuve la oportunidad, muchos años después, cuando hice una serie para televisión que se llamaba Los que hicieron nuestro cine, de entrevistarla. Bellísima, Yolanda Varela. Después se casó con el hijo de Fernando de Fuentes, con un productor. Entonces, bueno, seguí viéndola, no a ella, digamos, a la familia en términos de lo que yo me dediqué después, ¿verdad? Ay, qué maravilla. Es que sí lo veo, o sea, me lo imagino viendo su película a los 12 años. Sí, la vi varias veces. Disfrutando. 10, 12 veces fui a ver Que viva la juventud. Sí. Pero a pesar de eso, no terminó el amor y la pasión por el cine. No. A pesar de haber estudiado Derecho, haber estudiado Artes, haber sido profesor, director. Sí. Qué bárbaro. Y de repente se va al cine. Me voy al cine. Esto pasa precisamente, yo me fui a hacer una maestría en Monterrey, en el TEC de Monterrey, becado por el ITAM. Ok. El ITAM quería formar profesores en administración, porque eran muy fuertes en economía, pero no en administración. Entonces, éramos como unos 5 o 6 profesores que nos beca para hacer una maestría en administración en el TEC de Monterrey. Okay. Entonces, la maestría era en las tardes, básicamente, porque la maestría estaba hecha sobre todo para funcionarios ejecutivos del Grupo Monterrey. Okay. Entonces iban en las tardes a tomar 1 o 2 materias. Nosotros, becados, hacíamos 4 materias todas las tardes. No tenía yo tiempo, entonces me voy y me meto con el cineclub del TEC de Monterrey. Y entonces empiezo a ver películas que había visto, digamos, mis años en la UNAM, películas ya no comerciales o de entretenimiento como las que vi de chiquito, sino ya películas con un planteamiento más intelectual. Estamos pensando en películas de Federico Fellini, de Bergman. Entonces entro en contacto, digamos, con el otro cine, el cine europeo de reflexión, y me voy clavando. Entonces, cuando regreso de esa maestría, estamos hablando de 26 años, ya me meto a un curso de dirección de actores con un gran maestro que se llamaba Dimitrios Sarraz. Tenía como el Actors Studio en México. Entonces, estudiar actuación para poder ser director, y me voy a unos cursitos de Super 8. ¿Y con él le fue medio mal? Me fue medio mal, pero luego me fue muy bien. Híjole, es que esos, Sí. no sé si sean buenos profesores o malos profesores, pero cómo nos hacen la vida difícil. Cuénteme qué le pasó. Dimitrios Sarraz era terrible. No, ¿sabes qué pasó? Su método era muy agresivo para que se quedaran en su estudio las gentes que realmente tenían vocación. Entonces a mí me molestaba mucho porque me decía que yo competía con mi papá. Y decía, no, es que con toda esta cuestión psicoanalítica de Sarraz. Pero aparte qué complicado, porque al era final muy complicado. traemos el gen, Claro. ¿no? No, que tú que quieres competir, hasta que un día yo le dije, no, a ver, Dimitrios, yo no quiero ser actor, yo voy a ser director.
Yo estudio actuación para poder dirigir actores, cambió todo. Ah, Ya no ya me le vio gusta. compitiendo, entonces ya me decía, oye, mira, en esta obra de Tennessee Williams, estúdiate esto, que es la subtrama. Entonces se volvió muy útil. Yo estuve como 3 años con él. Entonces yo creo que el último año fue muy productivo porque ya lo enfoqué hacia la dirección. Después me voy a Londres, estudio cine en Londres, y ya, pero antes entro en contacto, porque esa es mi entrada al cine, con un grupo de directores en ese momento, estamos hablando entre 72 y 75. Ok. Los conozco a Alfonso Arau, y Alfonso Arau quería hacer una compañía, y como yo ya era abogado, administrador, me dice, No, ya ayúdame a sabía de hacerla. todo, por favor, Entonces, ayúdelo. me vuelvo gerente de esa compañía que se llama DASA Ajá. Films, y se hacen 14 películas de largometraje, entre 73 y 75. Y yo veía toda la parte administrativa, presupuestos, pero imagínate, en esa compañía estaba Jaime Humberto Hermosillo, Raúl Araiza, Gonzalo Martínez, José Estrada, Arau, bueno, Bueno, se vuelven mis amigos. Y entonces, bueno, es la forma, cuando yo en 75 ya me voy a estudiar cine. qué bárbaro. Ya hacer cine, ya no la parte administrativa, sino la parte estética, artística, ¿no? Y de hecho, en una película se vuelve director de su papá. Sí, Ay, qué difícil. Ay, sí. qué difícil. Pero ahí se acabó ya el problema del psicoanálisis. Porque Ya. siempre competí con la figura paterna. Es horrible, ¿eh? Sí, Oye, es muy es complicado. horrible. No, bueno, usted con el apellido Ferriz es lo mismo. Sí, es No muy es lo complicado. es el hijo de Luis Manuel Pelayo. No era yo. Ah, sí, mira, te presento al hijo de Al Luis hijo Manuel de- Pelayo. Muchos años. Claro. Hasta que dije, a ver, papá, esto es cine, no es televisión. Close up, no me hagas esto. Y lo nominan al mejor actor coestelar por esa película que se llama Días Difíciles. ¿Y qué se siente? Muy bien, no, yo feliz de que nominen a mi papá, era un gran actor. Sí, era un Era gran un gran actor. ¿Y qué voz? No, ¿Qué no, una voz maravillosa. Maravillosa. Gran actor, yo lo admiraba mucho. Y desafortunadamente, bueno, él trabaja en la otra película, en Morir en el Golfo, hace una actuación especial y muere al mes de esa actuación especial. Es más, ya no vio terminar la película, ni yo lo volví a ver, porque yo estaba filmando, estaba ocupado. y entonces me dijeron, se puso muy grave, y cuando dijeron, no, pues se murió, pues, ¿cómo? Entonces ya no, o sea, la última, digamos, los últimos momentos fue durante el rodaje de Morir en el Golfo, que estuvo conmigo como 3 días ahí en Tabasco, donde se filmó la película, ¿no? Y de encontrarse uno de un lado y otro del otro lado de Sí, la sí, pantalla, sí. es un círculo completo, No, porque precioso además y redondo. estábamos en Días Difíciles, que es un coestelar, estuvimos como 2 semanas en Chihuahua. Entonces él me andaba cuidando en el día. Oye, tómate esto, Ay, mi idea, no. porque andaba yo como loco y a los directores están todo el día, me daba vitaminas y cosas, y yo lo dirigía durísimo Ay, en qué cine, ¿no? Ay, Sí. no, qué divertido. Esto se está poniendo buenísimo. Fíjense, vamos a hacer una pausa, pero no se despeguen porque al regresar vamos a seguir platicando con el doctor Alejandro Pelayo. Volvemos.